tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña la maestra Nidia Martínez Esteva. Ella es directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca y en el día de hoy nos va a hablar sobre el Diplomado de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito jurisdiccional. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carla, por la invitación y bueno, es un gusto estar con el público que sigue este programa del Poder Judicial. Muchas gracias. Recientemente se llevó a cabo la firma de convenio entre el Poder Judicial del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y derivado de ello es que sale o se implementa este diplomado que se denomina Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito jurisdiccional. Maestra, ¿podría decirnos por qué se crea este diplomado? ¿Cuál es su importancia? Sí, primero que nada, bueno, quiero hacer aquí un poco de hincapié en la importancia que tiene el que el Poder Judicial haya renovado este convenio de colaboración con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. La relación que existe entre la Defensoría y el Poder Judicial pues es un trabajo permanente, interinstitucional, porque se trata, bueno, justamente este año se cumplieron 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo que cambia de alguna manera esta manera en la que aprendemos derecho, en la que se opera el derecho y todas las áreas que están vinculadas a que los derechos humanos sean una realidad, que existe una protección y una garantía de los derechos humanos en el país. Entonces, en este sentido, la renovación de este convenio pues es muy importante porque desde la dirección, de manera transversal, se trata de abarcar diversos temas para el Poder Judicial, para el Consejo de la Judicatura, temas como género, niñas, niños y adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, con todo esto con un enfoque pues, de interseccionalidad y de derechos humanos. En este sentido, bueno, fue un gusto para los equipos de la Defensoría y de la Dirección de Derechos Humanos llevar a concretarse este convenio con un testigo de honor que fue la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a través de su rector, el maestro Eduardo Bautista Martínez. Entonces, en ese sentido, ¿qué platicamos? ¿Con qué acción concreta podemos iniciar esta colaboración institucional? Y pensamos en este enfoque, en el enfoque de niñas, niños y adolescentes, que era un enfoque que habíamos revisado, hemos trabajado mucho en el tema de pluralismo jurídico, de manera permanente también a lo largo de este año, en el tema de género, con la creación de la unidad de género que está adscrita a la propia dirección, y decíamos, vamos a hacer ahora hincapié en el enfoque de niñas, niños y adolescentes. Entonces, de la mano de un equipo multidisciplinario entre el equipo de la Defensoría, con la licenciada Amalia, con su secretaria ejecutiva, con la dirección, con el área de vinculación, con el área de género y con el equipo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que dirige la maestra Violeta en la UAPJO, revisamos un posible diplomado, los módulos, bosquejamos los temas y en ese sentido pues dijimos, este es el diplomado y va a tener la validez oficial de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entonces, pensando en qué momento, en que en este momento de pandemia, que nos cambió la realidad, era muy importante pensar en las niñas, niños y adolescentes, porque estamos hablando de muchos temas que le han trastocado principalmente a ellas y a ellos. Claro. Salud, educación, la UNICEF habla pues de los grandes rezagos educativos que va a haber en el mundo, principalmente en países como América Latina. El tema de la salud fue un tema que de entrada en el contexto actual en el país, el tema de las vacunas, ¿por qué no se vacunan aún a niños de 12 a 18 años? ¿No? La vacunación universal en el país es de 18 años en adelante. Y derivado de estos dos temas tan importantes, pues estamos denotando que puede haber muchas brechas en esta generación. Y en ese sentido creo que quienes tienen una función jurisdiccional es muy importante que puedan tener herramientas metodológicas, contextuales, de diagnósticos cualitativos, cuantitativos, para poder ejercer lo mejor posible su función jurisdiccional. Sí. Y es que derivado de lo que comentaba de la pandemia, pues se crearon o salieron a la luz
pues más problemas sociales, por así decirlo, ¿no? Y quienes son más afectados, por ejemplo, violencia en el hogar, pues son las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Así Entonces es es. súper interesante este diplomado. Pero ¿cuál es el principal objetivo que tiene? Voy a compartir con ustedes Sí, algunos de los módulos que se van a abarcar en este diplomado a partir del 5 de octubre. sí. Hubo una convocatoria que se abrió por redes sociales, el diplomado es una modalidad virtual y van a abarcar temas como, bueno, de entrada, todas estas nociones conceptuales de derechos humanos, justicia e infancia. Se va a hablar de los estándares internacionales, nacionales de la niñez y la adolescencia, el acceso efectivo a la justicia desde la perspectiva de infancia y un enfoque interseccional, es decir, que tomemos en cuenta cuando nos encontramos frente a una niña, un niño, un adolescente que tiene otras características, que puede ser indígena, que puede hablar una lengua indígena, o que es hijo o hija de migrantes. Ujú. Todos estos factores de interseccionalidad. También se va a hablar también de el acceso efectivo de niñas, niños y adolescentes, pero en un juicio y en un procedimiento judicial, el análisis de resoluciones, de políticas públicas, del lenguaje en las sentencias, del lenguaje incluyente. Y aquí quiero compartir con ustedes una práctica que poco a poco va tomando mayor relevancia en el sistema judicial, que es el tema de la lectura fácil, cuando estamos en un caso en el que está involucrado una niña, un niño, y que es de su interés saber cómo se resuelve, el juzgador eh, debería tener la obligación de hacer una resolución o un fragmento de esa resolución en lectura fácil, Ujú. en un lenguaje que le sea accesible al niño o al adolescente que está involucrado en ese caso, ¿no? Entonces son casos que, herramientas que se van a ir aprendiendo a lo Ok, largo del ya. diplomado. ¿Cuáles son esas herramientas? El objetivo es que abogadas, abogados, litigantes, jueces, juezas, personas que tienen una función jurisdiccional, defensoras y defensores de derechos humanos, tengan las herramientas metodológicas, jurisdiccionales para poder aplicar el enfoque de niñas, niños y adolescentes en cualquiera de sus funciones que realizan o en su vida profesional, ¿no? Ok, entonces esta convocatoria no solo fue para juezas y jueces, ¿no? Sino que se abrió al público, es decir, a gente que entra dentro de, pues, ¿cómo se podría decir? De la defensa De la de los defensa. derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se puede decir, se les pedía solamente tener una licenciatura terminada o digamos, o un nivel académico similar, que Ujú. enviaran una constancia, todo fue digital, que enviaran una identificación oficial, una carta motivo, se les hacían una serie de preguntas a través de un cuestionario digital, se analizó realmente. Desde el día 1 del Sí. lanzamiento del diplomado, el día 13 de septiembre, hubo una gran, digamos, interés en la ciudadanía de preguntar, de inscribirse y en general se abarcaron, hubo interés no solamente de jueces y jueces, también de defensoras, defensores, de muchas áreas, ¿no? Ujú, De sí. muchos ámbitos y eso nos dio mucho gusto a las instituciones involucradas. Perdón, una pregunta, hace rato nos comentaba de los módulos que generaron. ¿En qué se basaron o por qué fue importante estos temas que sacaron ustedes para los módulos? ¿Por qué estos puntos? Porque queríamos un diplomado que, si bien es cierto, estuviera situado no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico. Ujú. Entonces, pensamos en equilibrar estos programas con la guía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, era cómo complementar este enfoque metodológico, conceptual, que es muy importante desde un Ujú. punto de vista sociológico, antropológico, pero esto es teórico, pero también Sí. decíamos la parte práctica. Entonces, es un diplomado que se construyó de tal manera que esté muy equilibrada la parte teórica, que Ujú. puedan ver casos prácticos, que puedan llevarlos incluso a casos de su vida cotidiana, de Sí. defensoras, de juezas, de jueces, y que estuviera muy equilibrado en ese sentido, y con cosas que han cambiado día a día y que en esta década de los derechos humanos hemos dado muchos cambios en la función jurisdiccional. Y eso ha generado que las juezas, jueces, que la primera, incluso la segunda instancia también, se actualice constantemente. Ujú. ¿Por qué? Pues nosotras aprendimos derecho en un momento en el que no existía, por ejemplo, a lo mejor la reforma constitucional de Claro. derechos humanos, o que no existía, por ejemplo, ahora lo de la paridad. Entonces es ir sentando precedente, ir innovando y renovándonos en el ejercicio del derecho.
Sí, hace rato nos comentaba que uno de los principales objetivos que tiene este diplomado es el acceso efectivo, ¿no? A la justicia de los infantes. ¿Podría, no sé, explicarle a la ciudadanía que nos está viendo a qué se refiere exactamente eso? Se refiere, efectivo tiene que ver con muchas situaciones, en los tiempos que tú resuelves, en tomar en cuenta la interseccionalidad, como yo les decía, es decir, que esa resolución esté acorde a las condiciones contextuales de la niña o del niño, Ujú, que puede vivir diferentes circunstancias, y en ese sentido va a tener una efectividad la resolución, porque a veces no es solamente decidir, por ejemplo, si un niño o una niña se debe o no vacunar, ujú, ¿no? Sino cuál es su contexto. Es decir, va a una escuela pública, va a estar en riesgo, si regresa a la escuela, es muy necesaria porque su contexto lo hace una persona aún más susceptible. Y esto tiene que ver con algo muy importante que, si bien es cierto, está en la Convención de Derechos de Niñas, Niños por la ONU, sino porque estamos poniendo por encima a las niñas, a los niños y a los adolescentes el interés superior del niño, como un sujeto de ujú, derechos. Es decir, no por el hecho de su edad, no son sujetos de derechos. claro, A eso me refiero nos referimos con la efectividad. Y tiene muchos enfoques sí. en diferentes materias del derecho, ¿no? Sí. Quiero recordarle a la ciudadanía que nos está viendo que la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial tiene redes sociales donde los pueden seguir para saber más sobre estos temas que son muy interesantes. En Facebook los pueden encontrar como Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del PJEO. ¿Correcto? Sí. Y en Twitter los encuentran como @derechosdh. También tienen teléfonos donde se pueden comunicar, cualquier duda que tengan. Es el 951 51 652 41 y también el 951 688 58 87. Maestra, para continuar con el tema del diplomado, ¿podría comentarnos si tuvo algún costo, será presencial, va a ser en línea, cuánto va a durar? Bueno, este diplomado se abrió totalmente en su modalidad virtual. Ok. La convocatoria estuvo abierta del 13 de septiembre al 24 de septiembre para iniciar el próximo 5 de octubre. Es un diplomado que, por este convenio y por esta sinergia institucional, va a ser en esta ocasión sí, totalmente gratuito. Todo va a ser en línea. Va a haber conferencias magistrales a lo largo del diplomado que sí vamos a compartir en nuestras redes sociales. Ujú. Por eso también invito a seguir las redes sociales, porque constantemente tenemos invitadas, invitados Mm, que nos comparten pues lo último en enfoque de derechos humanos, las innovaciones y los avances que se dan en diferentes temas, ¿no? Ahí se van a transmitir las conferencias magistrales, esas van a estar abiertas al público, no así las clases, ¿no? Van a ser totalmente virtuales los días martes y jueves por la tarde. Y bueno, quienes fueron admitidas y admitidos, pues ya estarán siendo notificados por la vía de correo electrónico. Irán pegando las ligas para acceder a cada uno de los módulos. Y la manera de evaluación también venía en la convocatoria, que sí. podría ser mediante análisis de sentencias, ensayo, o bueno, poco a poco el equipo coordinador académico puede ir dejándoles algunos trabajos para que vayan desarrollándolos a lo largo del diplomado, que terminará en el mes de marzo del siguiente año. Ok, perdón, maestra, ¿ya existe una fecha de inicio? Sí, el 5 de octubre Muy bien. estaremos con la primera conferencia magistral e iniciando el primer módulo. La conferencia, como yo les digo, no solamente va a ser exclusiva de quienes Sí, sí pudieron ser admitidas y admitidos en el diplomado, sino va a estar abierta. públicamente a través de las redes sociales, tanto de la dirección como de las redes sociales Del del tribunal. tribunal, ¿no? Sí, entonces le recordamos a toda la gente que está interesada o interesado en ver estas conferencias, que seguramente van a ser muy interesantes, que las pueden consultar en las redes sociales de Derechos Humanos, que es Facebook, Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del PJEO, en Twitter, @derechosdh, y recuerden que el tribunal también estará pues dando a conocer estas conferencias, en Facebook están como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @tsj Oaxaca. Maestra, ¿hubo algún cupo limitado para el Sí, diplomado? nos pusimos como límites y bueno, y ampliamos, fue un número, un cupo bastante amplio de 100 personas.
Afortunadamente hubo pues mucho interés de la ciudadanía por inscribirse. Vamos a iniciar con un muy buen grupo de alumnas y alumnos que esperemos sobre todo que se sostenga en el tiempo, porque sé que el tema de dar el paso para la educación continua, como son estos formatos educativos de diplomados en línea, pues implica a veces tiempo, ¿no? Un tiempo extra de trabajo, de esfuerzo, vale mucho la pena, pero la idea es que esta educación continua esté al alcance de todas y todos. Maestra, una pregunta. Las personas que van a dar los módulos o las conferencias, más o menos podría comentarnos ahorita o todavía no está como muy bien planteado de quiénes se trata. Sí, se trata de personas que tienen experiencia desde órganos internacionales de derechos humanos, que ahí nos ayudó mucho en los enlaces la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca. También van a estar juezas a nivel federal, personas que incluso que han participado con nosotras desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso también en algún caso en particular estará invitado un magistrado de nuestro propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y de esas investigadoras también de la CNDH, también están contempladas, y de otras instituciones que también se encargan de procurar justicia a niñas, niños y adolescentes. Es una planta docente de mujeres y hombres, sobre todo que hay que reconocer, muy comprometidas y comprometidos de coadyuvar en ejercicios como este académicos que sobre todo a veces no es el tema de pagar, sino la vocación de compartir sus conocimientos, ¿no? Eso es muy importante. La verdad, todas las personas invitadas son de primer nivel, de un nivel académico, de una reconocida trayectoria y que están en el día a día, en el ámbito jurisdiccional, con enfoque de niñas, niños y adolescentes. Entonces, eso va a ser muy, muy clave para la formación de quienes toman este diplomado. Solo para rectificar y para que la gente esté segura, cuando hablamos de un diplomado, va a tener valor curricular. Valor curricular, por lo tanto, cumple con 120 horas, que es lo mínimo que se piden para que tenga esta validez oficial, y esta va a ser validado por la UAPCO. Por la UAPCO, ok. Maestra, ¿qué otras actividades tiene en puerta la Dirección de Derechos Humanos? Bueno, como yo les comentaba, la dirección ha tratado de abarcar diferentes enfoques de los derechos humanos más particulares, ¿no? Uno de ellos en particular es el tema de pluralismo jurídico, que es un tema muy importante en una entidad donde más del 69% de la población pues nos autoadscribimos como indígenas, entonces donde más del 33% de la población habla una lengua indígena. Entonces, el tema del pluralismo jurídico es fundamental. Y en ese sentido estamos organizando un seminario internacional de pluralismo jurídico con personas de distintas partes del mundo que han visto casos en el ámbito de la justicia estatal y de la justicia indígena. El Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca tiene a partir de este año y a partir del mes de septiembre de 2021 un protocolo entre justicias indígena y la jurisdicción estatal. Este protocolo, aprobado por el Pleno del Tribunal y por el Consejo de la Judicatura, también más adelante lo vamos a presentar. Es un protocolo que va a estar disponible ya en nuestras páginas web, que va a ser de distribución también pues masiva para que lo utilicemos en la función jurisdiccional. Y es un precedente, porque tenemos que empezar a llegarnos de estas herramientas y sobre todo desde Oaxaca, ¿no? Esa es una de las actividades que ya está en puerta, el seminario internacional y el protocolo, que ustedes en un par de días lo podrán encontrar en nuestras páginas web para descarga y análisis, un protocolo que tuvo, digamos, como grupo de trabajo al Centro CONACYT Ciesas Pacífico Sur, que tuvo a diversas organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, personal del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, magistradas, magistrados, sobre todo de la Sala Indígena, participaron en su elaboración durante más de un año. Es un trabajo que se realizó con mucho cuidado y que tiene la intención que tenga toda su utilidad en el día a día de la función jurisdiccional.
Entonces, esa es otra actividad. Y en el ámbito de género se trabaja de manera constante en la actualización de cuál es el seguimiento para emitir órdenes de protección. El tribunal también trabaja constantemente con la unidad de género, sobre todo con juezas, para que suban datos a la plataforma Banabin, que es el Banco Nacional que contiene datos de violencia contra las mujeres. Y bueno, desde la unidad de género también se han hecho algunas actividades. Recientemente tuvimos por parte del tribunal una donación a los Centros de Desarrollo para las Mujeres de Normativa Internacional, unos compendios que les van a servir a esas mujeres que están en estos 40 municipios que, por cierto, tienen alerta de violencia de género, que en muchos casos tienen que atender a mujeres que llegan víctimas de un caso de violencia, ¿no? Sí. Ya sea psicológica, física, económica o cualquier otro tipo de violencia, y ahí tienen un marco normativo, se les dio una plática, una conferencia magistral también. Entonces se hacen constantemente actividades en diferentes enfoques, pero lo más próximo es la presentación del protocolo y el seminario, que espero también a lo mejor estarlo compartiendo aquí en el programa. Claro que sí, claro que sí. Y ustedes pueden seguirnos constantemente, tratamos de subir infografías, datos, material que les sea de utilidad, ¿no? Sí. Tratamos de colocar ahí un contenido de derechos humanos, y con esto finalizaría yo esta respuesta, sería un esfuerzo muy importante, por ejemplo, que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación justo a estos 10 años de la reforma constitucional, que se llama 10 películas, 10 años. Okay. Son 10 documentales. Nosotros, a través de la dirección, estamos tratando de hacer todavía más accesible esta información. Estos documentales están abiertos hasta el mes de noviembre, vía internet, y traen aparejadas algunas sentencias, resoluciones de amparo vinculadas a determinados temas. Y por cierto, hay un documental que yo les recomiendo, lo estamos recomendando en las redes sociales, que tiene que ver con una comunidad de Oaxaca, con Santa Catarina Minas, y habla de los derechos, que también son derechos humanos, de los derechos culturales. Y habla ahí de un caso de una banda de música de la comunidad, y cómo el derecho a la cultura también es un derecho humano. Entonces, como vemos, el tema de los derechos humanos pues es muy amplio. Okay, maestra, hace rato comentaba en cuanto al tema de pluralismo jurídico sobre un protocolo. ¿Este protocolo es únicamente dirigido para los juzgadores, es decir, juezas y jueces, para que juzguen con perspectiva indígena, o está abierto para que la ciudadanía pueda, pues ahora sí que conocer, ¿no? O a detalle, ¿qué trae ese protocolo? El protocolo está aprobado para la primera y la segunda instancia, es decir, puede ser una herramienta de utilidad para las dos instancias juzgadoras. Pero sin embargo un protocolo tiene esta característica que no solamente es exclusivo, ¿no? Claro. Del uso de quienes realizan una función jurisdiccional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, sino también para quienes defienden, para abogadas y abogados litigantes. Y algo que me parece muy importante en este protocolo es que vamos a tener una guía con enfoque de género y con enfoque de pluralismo jurídico, de cómo y en qué casos podríamos conciliar esta justicia. O sea, cómo hay temas, por ejemplo, de género, que también necesariamente a veces no pueden ser también a lo mejor tratados solamente en la justicia indígena, ¿no? Pero este protocolo nos va llevando de la mano, y nos va llevando de la mano desde un recorrido normativo a nivel internacional, de normas que tenemos que aplicar, nos va llevando de la mano de algunos casos y algunos ejemplos de cómo hacer esta conciliación, y no perdiendo de vista temas tan relevantes, por ejemplo, como el tema de género que comentaba, ¿no? Sí. Cuando se pone a lo mejor ya en peligro la vida, a lo mejor de alguien, ¿no? Claro. Sí, comentaba la maestra que este protocolo lo van a compartir en sus redes sociales, así que les recuerdo que va a ser en Facebook, Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del PJEO, o en Twitter, que será @derechosdh. Maestra, entre muchos de los temas que ha hablado, comentó sobre las órdenes de protección o la violencia de género. Mucha gente en sus casas se ha de preguntar
o realmente lo han preguntado en las redes. Em, ¿Sirve la dirección, por ejemplo, alguna mujer que nos está viendo y que sufre de violencia de género, puede comunicarse con ustedes? No, bueno, por supuesto siempre estamos abiertas a atender todas las dudas e inquietudes de la ciudadanía. La función principal de la Dirección de Derechos Humanos originalmente es, recibimos algunas quejas que Ujú, pueden tener en materia de derechos humanos que se interponen en la Defensoría contra operadoras, operadores de justicia por alguna falta a ujú, estos derechos humanos. Recibimos, notificamos, damos seguimiento, muchas de ellas afortunadamente se concluyen, algunas tuvieron que ver quizás con la dilación por este tema de pandemia, ¿no? Sin embargo, siempre hay una relación constante con juezas y jueces ujú. principalmente, ¿no? En el caso de nosotros como tribunal o como consejo de la judicatura, no damos propiamente la atención, Ok, ¿no? En este sentido, sí podemos ayudar y canalizar a claro. quien da atención. Oaxaca tiene algunos lugares donde se atiende directamente a mujeres víctimas de violencia. Hay una parte, por ejemplo, muy importante que hace la Fiscalía en términos de auxiliar, ¿no? El auxilio público, de levantar o abrir una averiguación previa, que es muy importante, antes de Sí. judicializar un caso, ¿no? En lo que compete a nosotros es formar muy claramente en este enfoque de género y también por eso la dirección hace un gran esfuerzo por ser una dirección transversal en Ujú. esta parte formativa de derechos humanos para todas las instancias del tribunal, del Consejo de la Judicatura y tener estas herramientas y estas herramientas nos sirvan en cada una de las funciones que desempeñamos. Sin embargo, por supuesto que podemos orientar, ¿no? Claro. En el caso de que sucediera, Fiscalía tiene un papel muy importante, seguridad pública también. Em, digamos, el sistema, ¿no? De justicia, el sistema de los derechos humanos, el Estado de Derecho depende, yo diría, de instituciones fuertes y sólidas. Ujú. Y cuando digo instituciones fuertes y sólidas es que cada institución pueda hacer a plenitud lo que le corresponde, ¿no? Sí, sí, existe una confusión ahí de si la gente o sobre todo las mujeres podrían acudir a ustedes para tener pues la ayuda, pero nos comenta que entonces es una orientación la que se les puede dar, Sí, es canalizarlas, ¿no? canalizarlas, exacto. Canalizarlas, por ejemplo, en el caso de Valles Centrales hay un centro de atención a mujeres en situación de violencia que está auspiciado y operado en Oaxaca por la Secretaría de las Mujeres y auspiciado por un recurso federal que se encuentra en Belisario Domínguez, en la colonia Reforma, Ujú, esquina con la calzada Porfirio Díaz casi. Es un centro que funciona los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Hay centros, los SEJUM se llaman, de sí, justicia para las mujeres. Hay dos en la entidad que dependen, en este caso, en el caso de Oaxaca, de la Fiscalía. ok, Uno está en la calle, si no me equivoco, es Armenta y López, muy cerca de la Cruz Roja, ujú, y sí, el otro se encuentra en Juchitán de Zaragoza. Dependen de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues tenemos juzgados cuando ya se judicializa un tema y en ese caso, pues nuestras juezas, jueces, creo que tienen toda la sensibilidad y las herramientas para orientarlas en el caso de ya el acceso a la justicia. Maestra, por último, no me quiero ir sin preguntarle esto porque seguramente mucha gente le interesa el tema. Digo, al final de cuentas, Oaxaca es uno de los estados que más municipios tiene, más personas de alguna que hablan alguna lengua. Cuando usted se refiere a pluralismo jurídico, ¿podría explicarle a la gente en palabras muy, pues, coloquiales, por así decirlo, a qué se refiere realmente? El pluralismo jurídico es un concepto, digamos, muy reciente que tiene que ver con ver justamente este reconocimiento, y habla de una, pues, de una pluralidad, este reconocimiento a diversos sistemas normativos. Nosotros, y eso es como, bueno, quiero, no, aunque sé que es muy técnico, ¿no? Eh, nosotros tenemos
visión del derecho, una visión de las constituciones. Hay un desarrollo de las constituciones a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, que eran constituciones que tenían claramente un enfoque social, que tenían una sensibilidad, pero no reconocían así estas constituciones, nuestras cartas magnas, los diversos sistemas normativos que coexisten en determinados territorios. Y estos sistemas normativos indígenas, hoy así llamados legalmente, pues están, digamos, arraigados, enraizados en las diversas etnias, en los diversos pueblos indígenas que existieron en México, en América Latina y en otras partes del mundo, porque no es exclusivo de México, no es exclusivo de Oaxaca, ¿no? Y cuando hablamos del pluralismo jurídico era cuando estas constituciones, principalmente, por ejemplo, en algún inicio la de Perú, la de Bolivia, empezaron a reconocer estos otros sistemas normativos y estas formas de organización que ya existían. Ya fuera para elegir, en Oaxaca tenemos un reconocimiento a la forma de elegir autoridades municipales en 417 municipios que no se eligen por partidos políticos. Ahí ya había un reconocimiento y un reconocimiento a una palabra clave, que es la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, a eso nos referimos con el pluralismo, cuando las constituciones y nuestros marcos normativos empiezan a reconocer estos otros sistemas que ya coexistían en diferentes territorios. Entonces, empieza a haber una armonización, decimos. Hay otras posturas teóricas, pero este es a grandes rasgos cuando hablamos de pluralismo jurídico. Oaxaca en particular ha sido pionero en muchos de estos avances jurídicos. Oaxaca, cuando reconoció en los años 90 este reconocimiento a nivel constitucional, Oaxaca también ha sido pionero por este reconocimiento a la elección de sus autoridades municipales. Entonces ha habido un gran avance sobre todo desde Oaxaca, y que ha impactado a nivel nacional y a nivel internacional. Muy bien, maestra. Pues muchas gracias. Yo creo que vamos a estar muy al pendiente de este diplomado que inicia el 5 de octubre, ¿así es? Sí, así es. Para todos los que se inscribieron, para estar al pendiente, las demás personas que quieran ver las conferencias que habrán, recuerden que las podrán ver en las cuentas de Facebook y de Twitter, tanto de la Dirección de Derechos Humanos como del Tribunal. Se las recordamos aquí, es Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del PJEO, y en Twitter como @derechosdh, sí. Mientras tanto, en las cuentas del tribunal, recuerden que estamos en Facebook como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Maestra, muchísimas gracias por haber venido y habernos hablado de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por habernos sintonizado y recuerden que cualquier duda que tengan se pueden comunicar a Justiciatel 800-719-2232. Hasta la próxima.